trabajo habla de la relación entre México y España a partir de la normalización de relaciones entre los dos países. Esto es desde el 28 de marzo de 1977. Y resulta interesante ver cómo estos dos países tienen un desarrollo paralelo, ¿no? Y van uniéndose en diferentes momentos. Este trabajo está dividido básicamente en tres etapas, ¿no? La primera, que es de la reanudación de relaciones al final del siglo pasado, es decir, hacia el año 2000, en donde tenemos muchas cosas en común en los dos países. En primer lugar, la apertura democrática que se vive en España y que de alguna manera coincide con la apertura política en México, también a finales de los años 80. Y los dos tienen un profundo cambio en la economía, en sus patrones económicos. Empieza la apertura en España con mucha fuerza, sobre todo después de que forma parte de las comunidades europeas en el 86, y en el caso de México, por la crisis económica que vive, que se ve obligado también a abrir su economía al exterior, y en 86, por ejemplo, se adhiere al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Y de ahí, ¿no?, empieza la relación de España con, pues, el mercado de integración más grande europeo, y en el caso de México empiezan los primeros pasos y la negociación para la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces resulta que en esta época los dos países tienen una apertura en lo económico, una apertura en lo político, y cada uno decide incorporarse a su bloque regional de integración. Y después tenemos, ¿no?, es decir, el boom, por ejemplo, de la economía española en los 90s, que gracias a los fondos de cohesión tiene un crecimiento muy importante. Y en el caso de México tenemos una crisis muy importante, la crisis de finales del 94, que alenta de manera muy importante el crecimiento económico de nuestro país. Entonces tenemos, digamos, este paralelismo entre los dos estados, que por supuesto tiene algunas etapas en donde se separan. Y luego, en este periodo, tal vez cabría la pena señalar que las relaciones entre México y España se dan sobre todo de manera en el ámbito político, cultural, más que económico. Y no es sino hasta el año 2000, cuando entra en vigor el Acuerdo Global y el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, cuando empiezan a reforzarse los vínculos económicos y comerciales entre los dos países. Entonces, la firma de estos acuerdos de México con la Unión Europea hacen que España se presente como una de las puertas de entrada preferentes para nuestro país al mercado europeo. Y entonces sí, empieza a crecer el comercio de manera muy importante. Del año 2000 al 2018 tenemos un crecimiento del comercio mutuo de más del 300%, es muy importante. Y bueno, la última fase que abordo en el trabajo es de la crisis económica mundial hacia acá. Es decir, en el 2018 se presenta una crisis económica muy importante y que, lejos de disminuir la presencia española en nuestro país, hace que aumente. México se presenta en ese momento de gran crisis económica en España, de desempleo, de cierre de empresas. Se presenta México como una oportunidad para las empresas españolas. Entonces hay un crecimiento impresionante de las empresas españolas. La inversión española en México es de alrededor de 11,000 millones de pesos actualmente, millones de dólares,
y además es una inversión, ¿no?, productiva que está vinculada a diferentes sectores de la industria nacional y del turismo, y esto ha hecho que las relaciones se refuercen entre los dos países. Entonces, no solamente España tiene inversiones en México, sino que México también en los últimos 10 años ha realizado grandes inversiones en España. Tenemos una población también importante, más o menos se calcula que hay 50,000 mexicanos en España y hay 150,000 en México, ¿no? Cabría a lo mejor la pena también señalar que con la crisis económica que vivió España, pues muchos españoles decidieron venirse a trabajar a México en las empresas españolas, ¿no? Decía que hay aproximadamente 6,000 empresas españolas en México que producen 1,000,000 de empleos. Entonces, bueno, es un panorama muy resumido, ¿no?, de lo que es la relación entre estos dos países en lo político y en lo económico, y que también ha favorecido los lazos culturales y de intercambio académico. Entonces, creo que es oportuno este trabajo, no solamente porque, bueno, estamos ahora conmemorando los 80 años de la llegada a México del exilio español, del primer barco, ¿no?, del exilio español, el Sinaya, que llegó el 13 de junio de 1939, sino porque creo que se presenta ahora sí una oportunidad de oro para que México empiece a tomar en serio el objetivo de diversificar sus mercados, ¿no? Tenemos ya muchas experiencias en nuestra relación con Estados Unidos y pensamos en la diversificación cuando hay problemas, y cuando no, pues continuamos con una relación muy subordinada a nuestro vecino del norte. Entonces, yo creo que España es un espacio que tenemos abierto y que se presenta como una gran oportunidad para abrir nuestras fronteras hacia otros lugares.